Buenas tardes, Iglesia Filadelfia, San José y amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Dios los bendiga y aquí estamos nuevamente con una reflexión bíblica muy importante porque es basada en la bendita palabra del Señor Jesucristo. En esta tarde quiero tratar el tema cómo protegernos de la apostasía, siguiendo el lineamiento de la enseñanza que vimos anteriormente, advertencia sobre la apostasía. Entonces, es un tema supremamente actual porque veíamos que una de las señales de la pronta venida del Señor Jesucristo es precisamente ese pecado tan grande, la apostasía. Así como las grandes potencias, las grandes naciones ricas están que compiten por producir una vacuna contra el coronavirus en esta terrible pandemia que azota a la humanidad. En el área espiritual se requiere una vacuna contra este grave pecado que es la apostasía. Y esa vacuna espiritual es la fe, pero no cualquier clase de fe, sino la fe verdadera, que es la fe basada solamente en la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Veíamos como en el anterior estudio, qué es lo que significa apostasía, que significa abandonar el camino, significa volverse atrás, desertar, un término militar, negar la fe que una vez abrazamos. Por eso es imprescindible saber cómo protegernos a nivel personal para no caer en la apostasía, para no caer en pecado. Y cómo proteger a la iglesia. Ese es el anhelo y ese es el celo de Dios por proteger su iglesia. Y ese celo santo por la iglesia se manifestó en todos los siervos de Dios que predicaron acerca de la apostasía, como el apóstol Pablo, como luchó por la iglesia para que no verla caer en ese grave pecado. ¿Cómo podemos protegernos contra la apostasía? Primero, escuchando las advertencias que nos da el Espíritu Santo a través de su bendita palabra, como lo veíamos en Mateo 24. El Señor Jesucristo mismo previno y advirtió sobre las señales antes de su venida por su iglesia. En Mateo 24, capítulo 24, versos 10 al 13, dice así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, dice el Señor. Y en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol San Pablo a la iglesia acerca de la predicción de la apostasía. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos entonces que escuchar las advertencias de la palabra del Señor. El Espíritu Santo a través de sus siervos están advirtiéndonos sobre ese grave peligro para que no caigamos. Y especialmente acá el apóstol Pablo estaba luchando por la iglesia contra el falso evangelio. Y en la actualidad hemos estado viendo cómo se han levantado falsos maestros, falsos apóstoles que predican acerca de un falso evangelio, de la prosperidad, entre comillas.
como lo veíamos en el anterior estudio. Ellos están centrados en sí mismos, manifiestan ahí esa avaricia por tener unas riquezas materiales, unas posesiones, tener poder. Aún han entrado en el área política, pero no porque sean llamados por Dios a ejercer ese ministerio allí, como pueden haber siervos, como los ha habido en la antigüedad, como Daniel, que fue puesto al lado del rey en esa época, pero fue un llamado específico a ejercer la política. No es pecado ejercer la política cuando se es llamado específicamente por Dios para ejercer ese ministerio. Pero hay siervos, entre comillas, que quieren enriquecerse, quieren poder político y económico. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. ¿Cómo podemos protegernos? Otro punto muy importante, perseverando en la fe. Así lo manifestó el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en la parábola de la viuda y el juez injusto. Cuando el Señor dijo esa parábola acerca de esta viuda que clamaba por justicia y este juez injusto dijo: le voy a hacer justicia para que no me agote la paciencia esta mujer viniendo de continuo. Entonces el Señor Jesús advirtió, dijo: mas cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe aún en su iglesia? Él nos enseña a perseverar en la fe. Necesitamos ese don del Espíritu Santo para perseverar verdaderamente. ¿Cómo podemos entonces protegernos? Perseverando en la fe, mirando al verdadero evangelio del Señor Jesucristo. Si nosotros queremos conocer lo verdadero y queremos descubrir lo falso, un ejemplo, cuando nos traen un billete falso, pero si nosotros conocemos verdaderamente el billete verdadero, con todos sus detalles, entonces inmediatamente nos daremos cuenta que ese billete es falso. Así es en la bendita palabra del Señor. Así podemos descubrir lo verdadero y podemos desenmascarar lo falso, el falso evangelio. Pero para eso se requiere que pongamos toda nuestra atención, que escuchemos, que abramos nuestros oídos espirituales a la palabra del Señor. Porque el Señor Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. La fe es la única que nos puede ayudar a permanecer en la palabra, pero esa fe verdadera, como lo vamos a ver a través de la carta a los Hebreos, el capítulo que nos habla de la fe verdadera. Y nos habla de la fe en medio de la adversidad. Ahí es donde nuestra fe es probada, como el oro, como se prueba el oro a través del fuego. ¿Cómo reaccionamos cuando nuestra fe es desafiada y probada por la adversidad? Como el pueblo de Israel en el desierto fue probado. En esta época actual también la iglesia está siendo probada, la fe de cada creyente en esta situación de pandemia actual y todas las secuelas que ha traído el desempleo, la crisis económica, la crisis en todas las áreas sociales y políticas de las naciones, no solo de Colombia, sino del mundo entero. Pero la fe tiene que ver con nuestras vidas, con nuestra vida personal, la fe en relación, no solo con las circunstancias,
sino con las personas. Hombres y mujeres en la Biblia fueron probadas en su fe. Dios usa personas sencillas, comunes y corrientes, como lo muestra Hebreos capítulo 11. En el Antiguo Testamento habla de la fe de Abel, la fe de Enoc, que no conoció la muerte, sino que fue llevado por Dios como un símbolo del arrebatamiento de la iglesia al final de los tiempos. Como la fe de Noé, que a pesar de las circunstancias, a pesar de que era un tiempo de sequía, él le creyó a Dios y construyó el arca. La fe de Abraham sin saber, fue llamado por Dios sin saber a dónde iba, salió, pero salió por fe y fue llamado amigo de Dios, porque creyó en quién era el que lo había llamado. La fe de Jacob, la fe de José, la fe de Moisés y de David. Y en el Nuevo Testamento, los discípulos del Señor Jesús no eran personas estudiadas, no eran personas de un alto nivel económico o intelectual. Eran simples pescadores, cobradores de impuestos, que era lo peor que había en la sociedad judía. Y también Dios usó a Saulo, que fue perseguidor de la iglesia, y fue después el gran apóstol Pablo. Qué bendición que la fe obra en hombres y mujeres comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, que vivieron por la fe en Dios. Como el profeta Habacuc nos dice, mas el justo por la fe vivirá. Y el apóstol Pablo lo volvió a escribir en el Nuevo Testamento. El justo por la fe vivirá. No importa los errores del pasado. La fe nos vuelve a poner de pie. Si hemos caído, Dios nos levantará. Así lo dice el Salmo 37, el rey David, en el versículo 24. Si el hombre cae, no quedará postrado porque Dios lo levantará. David mostró cuando cayó en pecado, en adulterio y en asesinato, y una secuela de pecados que vinieron a su vida, pero él tuvo un corazón humilde y tuvo un sincero arrepentimiento. Lo vemos en el Salmo 51. Dios vio el corazón quebrantado y contrito de David y no lo menospreció. Así es con cada uno de nosotros. Cuando tenemos un sincero y verdadero arrepentimiento, la gracia y la misericordia de Dios nos restaura cuando hemos caído. Así lo dice el Salmo 32. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y en primera de Juan, el apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La ley de Cristo es superior a la ley del Antiguo Testamento, a la ley que Dios le dio a través de Moisés al pueblo de Israel. El Señor Jesús puso un nivel más alto. Él no vino, no para anular la ley, sino para cumplirla y aún para poner un nivel más alto, como lo vemos en el Sermón del Monte, en los capítulos de Mateo 5 y 6. Qué hermoso pasaje en el que nos enseña el Señor un nivel más alto que la ley. La fe y las circunstancias. Hombres y mujeres que confiaron en Dios a pesar de las circunstancias. Bien, vemos ahí entonces ya más detalladamente la vida de Noé, la vida de Abraham,
que aunque no veía cumplidas las promesas, pero guardó la esperanza. Obedeció a Dios cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, porque sabía que Dios es poderoso aún para levantarlo de entre los muertos. Como una premonición, como una profecía de el verdadero Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado siglos después en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Moisés, un gran ejemplo de fe también, cuando fue llamado a libertar al pueblo de Israel, aunque quedaron entre la espada y la pared, el ejército de Faraón se mantuvo firme. Moisés, como viendo al invisible. De manera que concluimos, ¿cuál es mi actitud frente a la adversidad? Si Dios permite circunstancias difíciles en mi vida, ¿no debería ser postrarme ante Dios, clamar a Él, pedirle su dirección y perdón si he pecado? Aunque la fe no cambia necesariamente mis circunstancias, es poderosa para soportar lo que venga. La recompensa viene por la fe y la obediencia a su palabra. Tenemos el máximo ejemplo de obediencia en el Señor Jesús. Como lo dice en Hebreos, el libro de Hebreos habla de que por cuanto sufrió y menospreció su vida hasta la muerte, Él vio linaje. En el libro de Isaías 53, vio la recompensa y quedó satisfecho. Dijo en la cruz, consumado es. Llevó a cabo su propósito completamente para la gloria de Dios Padre. Así también nosotros. También, si hay un corazón sincero y arrepentido delante de Dios, Dios nos llevará de su mano a través de las circunstancias, por la fe, y no volveremos atrás, no caeremos en la apostasía. Dios nos guarde, Dios les bendiga y hasta una próxima reflexión bíblica. Amén.